Bueno, vamos con Carla Rivera y su sección Me cayó el 20. Carla Rivera, y me cayó el 20, ya nos cayó el 20, pero en este caso de la pobreza, Carla. Hola Héctor, qué gusto saludarte. Sí, este jueves me gustaría que platicáramos sobre pues los datos más recientes que dio a conocer el Coneval sobre el crecimiento de la pobreza en nuestro país. Los datos arrojados por el Coneval datan del 2018 al 2020, Charlie. Es decir, coinciden en este periodo de gobierno del presidente Andrés Manuel y también coinciden algunos meses con la pandemia del coronavirus. Sí, vemos el histórico de cómo ha ido avanzando y retrocediendo la pobreza en nuestro país en los últimos 8 años. Vemos cómo de 2014 al 2018 iba bajando, no a cifras aceleradas, hay que decirlo, pero iba disminuyendo poco a poco, y de 2018 a 2020 aumentó en 3.8 millones de personas. Es decir, los mexicanos en situación de pobreza pasaron de 51.9 a 55.7 millones en el país. Ahí vemos la gráfica. Como te decía, había una pequeña disminución cada 2 años, sin embargo ahora en el contexto de la pandemia creció. Casi 4 millones de personas más en situación de pobreza. Terrible el dato, ¿no? Durísimo. Sí, la verdad es que no son cifras para nada alentadoras. Siempre la lucha será por sacar a la mayor cantidad de población de la pobreza, claro. Pero pues ahora vimos un retroceso desafortunado. En el caso de la pobreza extrema vemos una situación similar, desafortunadamente. También si vemos el histórico de los últimos 8 años, vemos cómo iba disminuyendo poco a poco. En el 2014 había 11.4 millones en pobreza extrema. Para el 2016 esa cifra se redujo a 9.3 millones, en el 2018 fue de 8.7 y ahora en el 2020 subió nuevamente a 10.8, es decir, tuvimos un retroceso casi de 6 años, unos 5 años aproximadamente. Pues Carla, este informe que dio el Coneval sin duda preocupa, pues indicador de que las políticas sociales tienen que poner más atención en ciertos sectores, volver quizá a la focalización que ha sido dejada un poco de lado, ¿no? Exacto, justo qué bueno que mencionas eso, porque justamente el Coneval, las autoridades del Coneval externan que los programas sociales sí funcionaron en la medida en el que el daño o el aumento de la pobreza pudo haber sido más alto. Hablábamos, por ejemplo, en el caso de la pobreza de 55.7 millones y de la pobreza extrema de 10.8. Sin los programas sociales y las ayudas que se ofrecen, estas cifras pudieron haber sido peor, se pudieron haber alcanzado los 58 y los 12 millones respectivamente. De alguna manera son buenas y malas noticias. Me explico, buenas porque no se detuvo ese crecimiento de 3 y de 2 millones extras, pero también malas porque significa que aún los programas sociales tienen fallas, no están cubriendo las necesidades que se tuvieron en este contexto de estos 2 años y tampoco se entregaron a las personas que más lo necesitaban. Si vemos los ingresos que recibieron los mexicanos más pobres en nuestro país, encontramos que a pesar de la entrega de los programas sociales, sus ingresos disminuyeron. Claro, con una caída brutal de la economía mexicana y mundial debido a la pandemia, pero pues que el impacto va directo a la población en situación de pobreza. Claro, a la población más vulnerable, y hay que decirlo, en estos 2 años la pobreza no distinguió en sexo, no distinguió en edad, no distinguió en grupo étnico. Si revisamos los diferentes grupos poblacionales que existen en México, la pobreza llegó con todos. Si revisamos a los menores de edad, la pobreza entre 2018 y 2020 creció, pasó
del 50% de la población al 52%. También en el tema de los adultos creció del 36 al 39% de la población. Con los hombres y mujeres fue igual, pasó de 41 a 43% en los hombres y de 42 a 44% en las mujeres. Y desafortunadamente, pues ahí lo vemos, el grupo más golpeado, más vulnerable en esta situación continúan siendo la población indígena, la cual todavía le pegó todavía más la pandemia en estos 2 años y que ya venía con un porcentaje muy alto de 75.8%. Carla, ¿algún indicador que hable de que se están haciendo bien las cosas también, que no, para no quedarnos solamente con pues el dato negativo? Sí, este informe del Coneval aborda muchos rubros, ¿no? Ve cómo estamos en el tema de salud. Ahí desafortunadamente tampoco te tengo buenas noticias, pero sí en el tema de seguridad social los mexicanos están mejores. Ha habido un avance en estos últimos 2 años. Se cree que también es especialmente por el apoyo que se le ha dado a los adultos mayores con este gobierno. Entonces hay pequeñas victorias que celebrar sin duda. Sin embargo, este retroceso en el tema de la pobreza, pues sí merece la atención de las autoridades, merece la atención de todos aquellos que se encargan de la distribución de los programas sociales, porque creo que los programas sociales son importantes y funcionan y tienen que funcionar mejor. Entonces hay que tomar en cuenta estas revisiones, estas recomendaciones y claro, pues buscar que en el futuro le lleguen a las personas que más lo necesitan. Carla, me cayó el 20, nos cayó el 20, muchísimas gracias, buenas noches. A ti, Héctor, que estés muy bien, buenas noches.